queremos agradecer a Pablo Salún, fundador de Red Librementes, dedicado a la lucha contra las organizaciones coercitivas. Le queremos agradecer que nos atienda. Pablo, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la llamada. Bueno, te convocábamos por esta denuncia. Primero, la conmoción que viene causando Leda Bergonzi, que a lo mejor no ha sido tan pública porque ocurre en Rosario, a lo mejor no tiene una difusión, pero lo que ocurrió allí en Santos Lugares, partido de 3 de febrero, la verdad era impresionante la cantidad de gente, la situación en la que estaban esas personas, que no avanzaba la cola, no sabía cuándo iba a comenzar a atender, que lo iba a hacer hasta las 6 de la mañana, y todo lo que se pone en duda respecto a algunos dichos de Leda, y esta denuncia que vos hacés, Pablo, ¿en qué consiste todo esto y qué es lo que vos sabés de Leda que a lo mejor la gente no sabe o nosotros no sabemos o no entendemos? Bueno, lo principal que debemos saber, que es de conocimiento público, que ninguna enfermedad, ninguna patología se cura mágicamente, ¿no? La imposición de manos no cura nada, esto está comprobado científicamente, las energías tampoco, por lo cual estamos hablando de un fraude, de una estafa que va más allá de la estafa económica, ¿no? Es un fraude que se mete en los temas de derechos fundamentales, acceso a la sanidad, y en realidad que son delitos que son aún más graves cuando hay un gobierno o un municipio que de alguna manera utiliza recursos de todos para financiar y asociarse, otorgar infraestructura para que estos delitos se lleven adelante contra la sociedad, ¿no? Contra sectores vulnerables. Pues también hay que recordar que estas personas están ahí por una ausencia del Estado, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día está pasando una situación lamentable, que está pasando una situación de vulnerabilidad, que no tiene quizás acceso a los tratamientos médicos que corresponden, que quizás no tienen una asistencia social, que quizás no tienen los medicamentos, por lo cual es muy fácil quizás desde el área pública desligarse y darle lugar a estos delincuentes que captan a personas en situación de vulnerabilidad para abusar de ellos, ¿no? Nosotros lo que hemos denunciado son 2 denuncias penales federales. Una es contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, contra el intendente Hapkin y varios de sus funcionarios por darle lugar en un área, darle la concesión o darle un área pública que es la esto rural y otorgarle infraestructura para que esto funcione, ¿no? Hablamos de infraestructura, hablamos de inspectores de tránsito, seguridad policial, hablamos de infraestructura, por lo cual es muy lamentable que hagan esto y sobre todo que hay que aclarar que hay una violación de los deberes del funcionario público, es el artículo 248, malversación de caudales públicos, porque claramente esto sale muchísimo dinero y lo estamos bancando entre todos, que es el artículo 260, fraude de la administración pública, es el artículo 174, protección de la salud pública, nadie está protegiendo la salud pública y el ejercicio profesional que debería ser resguardado. Esta señora no es médica, no es psicóloga, no es psiquiatra, y claramente está diciendo que sana, que es algo totalmente falso y erróneo, y está jugando con la salud de miles de argentinos. El principio de legalidad y transparencia, por otra parte, que es la ética del ejercicio en la función pública, y el derecho a la salud y seguridad, que es el artículo 42, que es promover eventos sin bases científicas y con afirmaciones de sanación milagrosa puede estar violando este derecho. La otra denuncia penal es contra el intendente del municipio de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y su secretario de gobierno, y bueno, todos los funcionarios que han actuado y han de alguna manera avalado y organizado este evento allí en la parroquia de Lourdes, Guadalupe, creo que es la parroquia, sí. Y contra el sacerdote hongoleño que está a cargo de esa parroquia. Pablo, y algunos testimonios donde hablan de milagros, de sanación, ¿eso a qué se lo atribuís si hablas de
una falsa curadora como es Leda Bergonzi? Bueno, por lo general, las personas están en situación de vulnerabilidad. Yo no me voy a meter con lo que dicen o piensan las víctimas. La ciencia médica no es una cuestión de fe. Esto tiene que quedar claro. Las creencias y las doctrinas irracionales no curan patologías físicas, por lo cual, seguramente, quizás, hay muchas de las personas que asisten a estos lugares que habría que analizar cada caso en particular, que también se lo estamos pidiendo a la justicia, que todas las personas que dicen haber sido curadas, que le hagan los estudios médicos correspondientes y que se compruebe si realmente esto es verídico o es todo una farsa, parte del fraude, porque también tenemos que ser sinceros que estas organizaciones muchas veces tienen gente que le pagan para dar un testimonio de sanación que es falso, ¿no? También es subjetivo lo que dicen las supuestas personas que han sido curadas, ¿no? Porque muchas veces estamos con un proceso de psicológico, de control y manipulación psicológico que de alguna manera genera eso en las víctimas, una sensación de curación o bienestar que realmente las patologías no se curan milagrosamente. Esto ya está comprobado científicamente. Ojalá, chicos, nos podamos curar con una imposición de manos, o rezando, o meditando, o respirando. Pero lamentablemente esto no sucede. Pablo, si bien es cierto no sucede, ¿vos no creés que ayuda, aunque sea psicológicamente, a mejorar? Porque si no, ¿por qué proliferan tantos estos profetas, sacerdotes, no sé cómo llamarlos, o curadores, que tienen cierto tipo de poderes? ¿Y por qué la gente concurre tanto? Porque si el resultado no sería el buscado, directamente nadie iría, ¿no? Y cada vez son más los que concurren a este tipo de personas. Bueno, primero yo los llamaría delincuentes, que es lo que son. Segundo, eso es afirmar que tienen poderes está mal, es falso, no tienen poderes, son delincuentes que se abusan de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué hay cada vez más gente que es captada? Las víctimas no asisten, son captadas. ¿Por qué? Porque el mensaje está dirigido a captar a las víctimas en situación de vulnerabilidad. Nadie en su sano juicio se prestaría a ser engañado o abusado por estas organizaciones si supiese en realidad lo que hay detrás. Entonces, nosotros no hablamos que las víctimas caen o las víctimas recurren. Las víctimas son captadas. Ustedes pueden ver masivamente cómo se ha hecho campaña en muchos medios de comunicación muy grandes, que también estamos pidiendo que la justicia investigue, que han promocionado este evento bombardeando a la sociedad para que vaya a ver a esta mujer diciéndole que los iba a sanar. O sea, ¿a ustedes no les parece medio raro, o por lo menos que está súper mal de parte de los medios de comunicación, que afirmen que una persona tiene poderes de sanación? Es un delirio. Pensemos racionalmente, por favor. No, a lo mejor lo que se difunde es el fenómeno que genera esta persona. No. Sí, hemos publicado, y en la causa judicial están los artículos periodísticos donde los medios de comunicación, la mayoría, han afirmado de que esta señora tiene poderes de sanación, y eso es falso. Pablo, en estos 30 años de lucha contra la secta que tenés vos, ¿qué es lo que has descubierto recurriendo a la justicia? ¿Qué resultados favorables has tenido? ¿Cuánta defraudación se ha demostrado en todo esto? Bueno, en estos 30 años de lucha hemos desbaratado muchas organizaciones, hemos logrado avances a nivel internacional, a nivel nacional, hemos logrado que muchísimas causas prueben la operatoria y cómo es la necesidad de generar tipificación penal con respecto a la tipificación de la persuasión coercitiva, que son las técnicas de control y manipulación psicológica que son utilizadas, y además la operatoria desplegada. Ahora, lamentablemente lo que vemos es que detrás de estas organizaciones hay mucho poder, hay empresarios muy poderosos, hay políticos muy poderosos que de alguna manera están asociados a estas organizaciones, por lo cual es muy difícil
lograr legislación y lograr tipificación penal cuando los políticos y los empresarios más importantes de este país son parte de estas organizaciones, ¿no? La verdad que es una tarea muy difícil, muy agotadora, que genera mucho cansancio porque nosotros no tenemos ningún tipo de recursos. En lo personal yo estoy en contra de que el Estado subsidie lo que es una lucha en particular, pero bueno, creo que el Estado, mi lucha es para que el Estado haga su trabajo. El Estado es el encargado de prevenir el delito, de asistir a las víctimas, de generar tipificación penal. No somos las víctimas, los sobrevivientes, los que nos tenemos que encargar de toda esta tarea. Yo no tengo que embargar el futuro de mis hijos o seguir con esta lucha durante 30 años más. Ya van más de 30 años que lamentablemente yo me he tenido que digamos, dar toda mi vida en parte para esta lucha, para lograr justicia para mí y para un montón de víctimas más. Pero esto, digamos que es una tortura que no es buena para ningún ciudadano. Y lamentablemente en este país hay tanta injusticia y tanta corrupción que las víctimas y los familiares de las víctimas tenemos que entregar nuestra vida como si fuera un sacrificio obligatorio para tener alguna mísera posibilidad de lograr justicia por los nuestros. Pablo, decíamos 30 años. ¿Cuál fue el puntapié inicial que te llevó a iniciar esta lucha, tratar de desbaratar, como vos decís, estas organizaciones que engañan a la gente? Yo recuerdo la famosa escuela de yoga de Buenos Aires, creo que era, allá por el año, no sé si 2004, 2005, 2006, que hubo una denuncia, también una investigación, no sé en qué terminó todo eso, pero insisto, ¿cuál fue el puntapié inicial para todo esto? Bueno, mi puntapié inicial fue haber sido víctima de una organización de este tipo, siendo niño. Logré escaparme de la Escuela de Yoga de Buenos Aires en el año 92, los denuncié, eso quedó cajoneado, quedó escondido por ahí. Después salió otra denuncia, que fue la que mencionás, que duró del año 93 hasta el año 2001, en la cual la corrupción del poder político y la corrupción del poder judicial, que llegó hasta lo más profundo del poder judicial, porque hubo jueces de la Corte Suprema corruptos que dieron la orden de que esa causa la cajoneen y que la dejen sin justicia por la gente de poder que estaba ahí dentro. Y bueno, desde aquel entonces yo me he dedicado a tratar de recuperar a mi familia, algo que no logré y ya no creo que sea posible, pero principalmente me di cuenta que no era un caso aislado, que era una problemática muy compleja, y me dediqué a estudiar la problemática, a capacitarme en diversos temas que tienen que ver con la problemática, y a crear tipificación legal, legislación, y métodos para, de alguna manera, recuperar a las víctimas y también ayudar a los familiares. Durante todo este tiempo yo lo hice, digamos, para que otros niños no pasen lo que yo pasé, y lo sigo haciendo todos los días de mi vida, porque sinceramente no es algo que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos le deseo que sea captado por una organización de este tipo y que sea esclavizado. Sinceramente son nefastas, cometen crímenes de lesa humanidad, y sinceramente cuando a vos te quitan a un ser querido te quitan parte de tu alma. Entonces, sinceramente es eso lo que impulsa mi lucha, las ganas de lograr justicia y de ayudar a crear un cambio y a tener una comunidad mejor para nuestros hijos. Pablo, no sé si querés contar tu experiencia de niño, y otra pregunta tiene que ver por qué perdiste a tu familia y por qué claudicás esta lucha para recuperarla, como dijiste recién. Bueno, yo no puedo hablar en profundidad sobre mi familia y demás, porque está en un proceso judicial. En los últimos años nuevamente hay una causa, están todos procesados, entonces no puedo en este momento hacer mucho hincapié en eso, pero sí les puedo decir que las organizaciones coercitivas lo que hacen una vez que captan a las víctimas, lo que hacen es aislarlas, las desvinculan de sus amigos, de su familia, de sus afectos,
muchas de ellas tienen prohibiciones terribles, prohibiciones alimentarias, educativas, sanitarias, que lo que hacen es generar mucho dolor y un daño irreparable en las víctimas. Hay muchas víctimas que están décadas esclavizadas. También tiene que ver con lo que estábamos hablando inicialmente, ¿no? Este proceso de persuasión coercitiva donde las víctimas terminan naturalizando el abuso y los delitos que se llevan adelante contra su propia persona, porque el mensaje principal es: cuanto más sufrís, más vas a recibir. Entonces está el mensaje de que el camino que vas a emprender dentro de esta organización va a necesitar un sacrificio extremo de tu parte, por lo cual dentro de esos sacrificios están los abusos, la tortura psicológica, la tortura física, la entrega de tus hijos. Muchos padres deben entregar a sus propios hijos para, de alguna manera, crecer dentro de la organización, por lo cual es una problemática que en algunos países ya tiene cierta legislación. Aquí en Argentina, lamentablemente, hemos logrado muy poco éxito en legislación. Lo hemos logrado en la provincia de Córdoba, una ley de asistencia y prevención, en la provincia de Corrientes también, que luego la vetó el gobernador de aquel entonces, Colombi. Pero bueno, lo que nosotros estamos pidiendo, que bueno, también estaba en el Congreso Nacional y que creo que ya ha perdido nuevamente estado parlamentario, es una ley de reconocimiento de la problemática, una ley que genere concientización, prevención, asistencia jurídica y médica para las víctimas, y además una tipificación penal para evitar que estas organizaciones sigan operando. Recuerden que estas organizaciones tienen tanto poder y dinero que terminan fundando sus propios partidos políticos e impulsando a candidatos que luego le devuelven favores, le devuelven impunidad, le devuelven a modo de subsidios, ¿no? Todo el aporte que le han hecho para llegar al poder. Sí, Pablo, sabemos de la cantidad de dinero, cómo se manejan, y lo que vos decías, esta manipulación psicológica que de alguna manera controla la voluntad de las personas, y que se dan cuenta que a lo mejor el tipo de fuerza no es algo malo, sino que está bien, o no la perciben. Y entiendo que parte de tu familia fue captada por este tipo de secta, por eso decís que está judicializado, que está en la justicia. Claro, bueno, hay una causa nueva, claro, donde hubo 50 allanamientos y hay un proceso penal en la justicia federal que la tiene el doctor Lijo, y ya ha sido elevado a una instancia de juicio oral que ha sido anulado por la sala 2 de la Cámara de Apelaciones, muy raramente por el proceso penal que está siendo llevado adelante de muy buena forma, por lo cual volvemos a lo mismo, ¿no? Que vemos que hay poder detrás, que hay gente con mucho poder, que lo que hace es retrasar los procesos penales para que esta gente siga impune y siga de alguna manera vulnerando derechos como si nada, ¿no? En libertad. Esto no es nuevo. Sabemos que en Argentina la justicia es manejada por corruptos, por gente que tiene mucho dinero, y que cuando no quieren que alguien vaya a prisión, tocan a sus jueces amigos para retrasar los procesos penales con tecnicismo, poniendo piedritas, cuando ya sabemos que hay procesos penales de menor alcance, con menores delitos implicados, que han ido a juicio oral de forma inmediata. Vemos que hay estas trabas en Argentina, vemos que hay mucha corrupción política, mucha corrupción judicial, independientemente de las banderas políticas, esto lo aclaro, esto viene desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y bueno, creo que sería bueno como que la ciudadanía se comience a movilizar para ver estos temas, ¿no? Que realmente afectan a muchos. Pablo, la última pregunta, agradeciendo tu tiempo y tu participación. ¿Qué diferencia haces entre estas organizaciones que hacías referencia recién,
donde se le causa un daño muy, pero muy importante a aquellos que son captados, a esta participación que tiene Leda Bergonzi en la convocatoria con la gente. Digo, las consecuencias de esta sanadora o falsa sanadora, como vos decís, está muy alejado de las consecuencias de este tipo de organizaciones coercitivas que vos hacías referencia. ¿Vos los ves así o son similares? Mirá, cuando hablamos de persuasión coercitiva son un conjunto de técnicas, a veces se utilizan algunas y muchas otras se utilizan todas las técnicas de persuasión coercitiva. Cuando se utilizan todas estas técnicas estamos ante organizaciones criminales muy peligrosas que generan una dependencia absoluta en las víctimas. En el caso de Leda Bergonzi lo que vemos es que hay una utilización parcial de estas técnicas, por lo cual por ahora no vemos una dependencia absoluta. Las consecuencias sí las vemos. El daño es terrible porque afecta a la sanidad y a los derechos. Recuerden que hay muchas personas que creen y son afectadas en su esperanza de ser sanadas por esta persona. Mucha gente que abandona los tratamientos médicos, mucha gente que pierde el tiempo, hay patologías que son súper importantes, el tiempo, que pierden tiempo de realizar un tratamiento convencional de eficacia probada, por lo cual todo lo que hace esta señora está mal y es un delito. Recuerden que no hace mucho tiempo dijo que el cáncer, que las personas que tenían cáncer era porque no estaban cercanas a Dios o porque no tenían el don del perdón. O sea, ¿alguien puede avalar a una persona que tiene estos dichos? Una autoridad que debe impartir acceso a la justicia, a la sanidad, a la educación, puede promover eventos pseudocientíficos donde se genera un fraude sanitario y se juega con la salud de su ciudadanía. No, esto no debe ocurrir. Por eso nosotros vamos a llevar a la justicia y ante la última instancia a estos funcionarios, sea quien sean y sean del partido que sean, para que rindan cuentas. Y si es necesario, impulsar juicio político y de institución, como corresponde. Pablo, ¿cuál pensás que es la respuesta de esta denuncia? Porque tengo entendido que has hecho varias, que muchas fueron cajoneadas. Hoy por hoy, ante esta situación, ¿qué es lo que vislumbras? Bueno, la realidad es que dependemos siempre de dónde caigan las denuncias, ¿no? Sabemos que el Poder Judicial tiene mucha gente muy valiosa, recursos humanos muy buenos. Yo me he cruzado mucha gente muy buena que quiere hacer un cambio. Hay muchas veces que nos tocan juzgados donde trabajan muy bien, fiscalías donde trabajan muy bien, pero también hay algunos que trabajan muy mal, que son corruptos, que son ineptos, que no quieren trabajar, y lamentablemente esto es una cuestión de azar también y de corrupción, porque muchas veces ese sistema que dicen que se sortean las causas, sí, no es tan así. A veces algunas causas que implican a funcionarios de turno van a dedo al funcionario corrupto que tranza con ese político o que fue puesto por ese político. Entonces, lamentablemente, puedo decir qué va a suceder. Si tuviéramos una justicia coherente, honesta, yo le diría que esto tiene que haber una condena, sin duda, porque los delitos están a simple vista. Pero lamentablemente ya nos han tocado causas que estaban los delitos a simple vista, que hasta un nene de 5 años puede ver que había delitos, y la justicia a veces, cuando te toca un juzgado, una fiscalía corrupta, inepta, o que no quiere trabajar, estas causas las cajonean, quedan en la nada. Pero bueno, yo siempre inicio los procesos legales con esperanza y con ganas de que esto cambie, de cruzarme con funcionarios judiciales que tengan las mismas ganas que tenemos nosotros, de tener un país mejor, una sociedad mejor, que nuestros hijos se críen en una sociedad mejor y que la sanidad esté resguardado. Cosa que hoy no estamos viendo con este gobierno,
porque también hay que recordar que esto hay controles, hay organismos de control que no están funcionando. Por ejemplo, lo que es el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, o como quieran llamarlo ahora, el Ministerio de Capital Humano, esto lo debería haber, esto debería haber una prevención, y lo que vemos es que no han hecho nada. El Ministerio de Seguridad, a mando de Burrich, tampoco hizo nada, porque justamente los políticos que están vinculados a estas causas son del ala de Patricia Burrich. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es un poco de coherencia, y ojalá que estos políticos que han hecho esto acepten que han cometido un error, se disculpen y comiencen a trabajar bien y ayudar a las víctimas de estas pseudociencias y organizaciones coercitivas. Yo sinceramente no soy político, no soy miembro de ningún partido en especial. Sí. Yo no tengo problema en reunirme con quien sea y aceptar unas disculpas y realmente trabajar en la problemática. Pablo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, te agradecemos, tenemos que cerrar, seguramente estaremos en contacto para ver cómo continúa todo esto, te mandamos un abrazo. A ustedes, un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, Pablo Salum, fundador de la red Libremente, dedicado a la lucha contra las organizaciones coercitivas, y tenía que ver con esta denuncia por la presencia de Leda Bergonzi allí en el partido 3 de febrero.